Básicamente arrancamos con una cosa que es la preocupación. La preocupación es, todos hemos tenido la dificultad de encontrar, de explorar, de recoger archivos para poder hacer nuestra investigación. Dificultades en datos, alguien encuentra unas cosas, las tiene, luego las guarda o luego las desecha y ese archivo queda perdido para alguien más que pudo haberlo utilizado, unos estudiantes, otras personas, un investigador que viene después y querría trabajarlo. La memoria sobre comunicación es frágil en la medida que hay muchas cosas que son, se agotan rápidamente, se pierden, no podemos recogerlas con facilidad, no quedan en los grandes archivos establecidos y muchas de ellas tienen esa fragilidad. Eso tiene distintas respuestas. Aquí, en el caso del grupo de investigación en comunicación, en medios y procesos de comunicación en Javeriana Cali, se ha convertido en esta respuesta. Es un repositorio digital de información. En este momento no voy a centrarme en las cosas que dicen acá de cuántos repositorios hay, qué características tiene el repositorio, cómo funciona. Lo que tendríamos que decir es, 1, se desarrolló sobre un software que permite una relativa flexibilidad para colgar información y segundo, es un desarrollo tecnológico hecho en casa que estaría disponible para poder trabajar con otros en fortalecer la existencia de un archivo compartido. ¿Qué pasa en este momento, por ejemplo? Tenemos un archivo funcionando, está terminando de colgarse la información, que es el archivo de prensa que sustenta las investigaciones de las que hablamos esta mañana. Las investigaciones sobre televisión en Cali, las recolecciones de información que hicieron sobre televisión y medios en la prensa regional. Hay una recolección de datos y eso se ha derivado en un sistema de información que es accesible al público, accesible para investigadores, que permitiría explorar esa misma base de datos y esa recolección que se ha hecho para continuar trabajos de investigación. ¿Qué ha pasado después? Hay otro archivo, el mío ya está en camino de entrar en ese proceso. Yo tengo alrededor de unas 600 entrevistas desarrolladas con personas que cuentan la historia de la comunicación en sus vidas a lo largo del siglo XX, realizada con mis estudiantes a lo largo de los últimos 8 años, y que en el fondo es el mecanismo para construir un archivo complementario a este que tenemos. Hay otro que se está desarrollando y está abierto para que continuemos haciendo ese acercamiento. En realidad, nosotros continuaremos haciendo ese ejercicio, pero una parte de lo que queríamos compartir era lo que le comentaba a Mirta cuando planteábamos contar esta historia, es alguien más le puede interesar o puede estar necesitando una herramienta tecnológica como esa y nosotros podemos estar en total disposición de acercarla a quien la necesite para poder insertar allí, procesar y organizar su información. Paso rápidamente, y eso es lo último. Bueno, esto es el tema de las categorías que organizan la información. Están organizadas en torno a medios, contexto histórico, luego qué medios están representados en las noticias que se tienen en la base de información o elementos de contexto, luego las variables de información, si es local, regional, nacional o internacional, el periodo que se trabaja, 54-88, y en qué lugares está dentro de la base de datos. Eso es para la base actual. Se flexibiliza y cambia, por supuesto, para las bases nuevas que van ingresando y que entrarían a tener básicamente otra ficha de acceso. Está cubriendo esa región, está disponible como archivo histórico ahora. Y pues vamos a ver si funciona. Vamos. Ok. Ya entra a estar disponible. Entonces el archivo de Comistoria lo que permite es ingresar y que podamos mirar colecciones. Entonces podemos entrar a distintas colecciones, está clasificado por los mismos ítems que hemos señalado antes y la entrada nos permitirá acceder a informaciones en torno a distintas temáticas. Aquí puse el de economía. Este es uno que recientemente se ha puesto, pero podríamos buscar más detalles. Utilicemos esta solamente como ejemplo. La pieza digital está colgada y tiene una pequeña descripción que permite saber el origen y demás, como un dato de los que fueron encontrados dentro del ejercicio, y esto ya permite el acceso a la imagen final, Club Colombia, y
aparte de eso, la información de dónde está la fuente y demás. Como esta información que es publicitaria, hay una colección, pues nosotros conocemos, ya hemos hecho archivos de noticias, informaciones donde aparecen medios de comunicación, comentarios, columnas, etcétera, y está dispuesta y clasificada para que quien quisiera trabajar la pueda explorar. Se pueden organizar búsquedas temáticas y comenzar a trabajar en la organización y la exploración de esa información. Es eso, la invitación es, ¿quieren mirarlo con historia? En la biblioteca nuestra virtual de Javeriana Cali. Y aparte de eso, quien quisiera pues conocer más el desarrollo para llevar a cabo algún proyecto particular en algún otro lado, pues nos cuenta y miramos cuál es la posibilidad de ir haciendo ese intercambio, contarles, compartirles y desarrollar un ejercicio de esa naturaleza. Es eso lo que quería compartirles ahora. Bueno, en realidad lo que voy a decir tiene que ver, o tiene su origen en otro sitio web que ahora Fernando va a tratar de buscar, el portal, que es el sitio web que armamos hace un año, en realidad menos de un año, que se llama REIME, la Red de Historia de los Medios, y que fue un poco el origen de este encuentro, porque la idea fue armar una red de historiadores de los medios donde existiera información digamos, por un lado, de investigaciones existentes, de archivos existentes, de redes de investigadores de historia de los medios en otros países. Es decir, existen varios sitios de este tipo, bueno, en inglés, en francés seguro, pero notábamos una carencia fuerte, por un lado, en español. En Brasil tienen una asociación de historiadores de los medios que es muy activa y donde, bueno, María Alba tiene una participación muy activa, pero no existía en español, para nuestro gusto, un espacio de circulación de información sobre historia de los medios. En ese sentido, el sitio tuvo un poco el objetivo de, por un lado, poner en circulación, en red justamente, cantidades de materiales y poner en circulación sobre todo la posibilidad de la circulación, es decir, conectar investigadores de distintos países. En ese sentido, la historia del sitio creo que tiene que ver con una suerte de discusión que tuvimos varias veces, no de discusión, pero sí de intentos por generar distintos objetivos en el ámbito de la cátedra de Historia de los Medios y del grupo de investigación Medios, Historia y Sociedad en el Germani, donde varias veces hablamos de construir una revista impresa que tuviera la posibilidad de poner en circulación materiales de investigación sobre estas áreas. Cuando intentamos pensar en la revista, en realidad había como dos alas en el grupo respecto de si era importante hacer una revista impresa o el sitio en internet, y cuando pensamos en hacerlo en internet, también la discusión fue si hacer una revista o hacer un sitio. Finalmente asumo en esto mi costado autoritario y creo que la decisión final, que no compartíamos exactamente todos, tuvo que ver con la idea de hacer un sitio que me parecía al mismo tiempo más libre que una revista online. Es decir, la experiencia de las revistas de investigación en los últimos años creo que han sido habitualmente el trayecto del papel a la internet. Es decir, tuve la impresión de que en buena medida estábamos como en un momento de disyuntiva de historia de los medios, de disyuntiva tecnológica, donde apostábamos a la revista impresa porque es un objeto que amamos,
Pero por otro lado, leemos lo que circula en Internet. Y entonces, un poco la decisión fue hacer el trayecto inverso, empezar a trabajar en Internet, para llegar hoy a lo que es el primer cuaderno impreso de la red, que es un poco la síntesis de algunas cosas que propusimos construir a través del sitio. Es decir, el sitio tuvo como la posibilidad, nos brindó la posibilidad de tener una zona muy parecida a una revista, que es lo que en buena medida va hoy al cuaderno impreso, es decir, con algunos dossiers especiales donde encargamos artículos especialmente escritos para colgar del sitio, pero también tiene toda una zona que es más bien de consulta y de archivo, como decía Eduardo, donde bueno, hay links a otros archivos, etcétera, etcétera. La cuestión del archivo está muy ligada al sitio, tanto porque Internet permite acumular una cantidad de materiales en forma de archivo, como porque uno de los objetivos del grupo fue pensar, de hecho esto lo pudimos hacer gracias a un proyecto de investigación que se llamó Medios, Historia y Sociedad, Problemas de Historiografía y Archivo, ¿no? Es decir, pensamos que la cuestión del archivo es una cuestión central para hacer historia de los medios, y ahí el sitio nos permitió acumular una cantidad de materiales que hoy eran de difícil acceso, y por otro lado parte de los objetivos del grupo fue armar el archivo audiovisual del Instituto Gino Germani, que empezó a funcionar, que se inauguró a fines del año pasado. Es decir, con la idea de que hubiera, digamos, y que en este momento está muy activo, digamos, por suerte, con la idea de seguir incorporando materiales audiovisuales que no son estrictamente originales, no hacemos conservación de materiales audiovisuales de la misma manera que muchos de los materiales que están aquí no fueron ideados especialmente para el sitio, pero sí la idea de que sea un modo de volver accesible aquello que no está accesible en otras instituciones. En el archivo del Germani hay materiales, bueno, los noticiarios cinematográficos que estaban en la GN, noticieros de televisión que estaban en otras instituciones, en el Museo del Cine, en otros archivos, y que era muy difícil acceder para la investigación en esos archivos, y que lo que vamos incorporando al instituto nuestro en la facultad se va volviendo bueno, disponible para la investigación. Digo, en ese sentido, tanto el archivo audiovisual como el sitio web tuvo también ese objetivo de poner en circulación materiales que eran de difícil acceso. Y el cuaderno que presentamos hoy, la verdad es que para mí también, como este encuentro, me produce una gran alegría en ese sentido, porque es un poco, bueno, un punto de llegada de mucho trabajo de estos últimos años. Y además porque elegimos algunas cosas que, digamos, para incluir en este primer cuaderno, que me resultan muy entrañables. En primer lugar, la foto de la elección de la tapa, que es la imagen de Jorge Rivera, que era el titular de la Cátedra de Historia de los Medios cuando se creó esta cátedra en la facultad, y que falleció hace unos años, y que en buena medida el dossier que armamos en el sitio sobre Jorge Rivera, donde incluimos una cantidad de materiales que eran muy difíciles de conseguir en el último tiempo, y que los digitalizamos. Digo, el plural es que participó un montón de gente del grupo digitalizando, escaneando los materiales, digamos, subiéndolos al sitio. Significa volver accesibles cosas que no se habían reeditado, que hacía mucho tiempo que no estaban en circulación y que nos parecían muy valiosas para la discusión sobre la historiografía de los medios en la Argentina en particular, pero que también había tenido un peso en otros países. Bueno,
los colegas de Colombia lo han conocido bastante o lo han leído bastante, y me parece que eso para nosotros era realmente muy importante poder recuperar muchas de las cosas que había escrito Jorge y ponerlas en circulación. Pero además lo que hicimos fue pedir una serie de colaboraciones, porque pensamos que era importante, por un lado, volver disponibles esos materiales, que son muchos, y que esto es una pequeña parte, porque realmente Jorge escribió cantidades de libros y de artículos, y fue alguien muy activo, bueno, en el Centro Editor de América Latina, y digamos en cantidades de temas, además ligados a la historia de los medios, de la industria cultural y de la historia del escritor profesional y de la historia de la literatura argentina. Algunos temas muy pioneros, además, en el debate sobre estos temas en la Argentina. Entonces pedimos algunos artículos para empezar a discutir también lo que habían significado sus aportes, digamos, repensar qué era lo que había significado eso. Bueno, Eduardo Romano, que estuvo exponiendo ayer y que estuvo hoy a la mañana y se tuvo que ir, que además escribió muchas cosas con Jorge, hizo un aporte. Le agradezco enormemente a Jorge Laforgue que haya venido a la presentación y que además coescribió con Jorge muchas cosas, y también nos cedió un texto para publicar aquí, y para mí la verdad es que es un gusto poder hacerlo, pero bueno, un poco ese dossier implicaba como un puntapié inicial para la discusión sobre la historiografía de los medios en la Argentina, porque nos parecía que realmente la figura de Jorge ahí ocupaba un lugar muy importante en la formación de muchos de nosotros y en el debate de ciertos temas en la Argentina, ¿no? Desde una perspectiva que además tiene mucho que ver con lo que salió hoy en la última mesa acerca de cómo pensar lazos entre la literatura, el periodismo, el cine, la radio, es decir, pensado desde una perspectiva de la sociología de la cultura, si se quiere. El otro tema que aparece acá en el cuaderno son las respuestas a una encuesta que hicimos en el sitio sobre qué significa hacer historia de los medios en América Latina, y que en buena medida, algunos de los aquí presentes contestaron, y que en buena medida fue un puntapié inicial para pensar este encuentro, es decir, nos parecía una provocación para ver bueno, en qué estado estábamos de la discusión sobre qué significaba hacer historia de los medios en América Latina. Tanto en el sitio como especialmente en la versión impresa de la encuesta, las imágenes que elegimos son las imágenes del derecho de nacer, que salió en la última mesa en el debate, y donde a último momento yo quise incluir una aclaración sobre por qué poníamos esas imágenes, que poco tiempo antes de que mandáramos a imprenta el cuaderno, por azar reví buena parte de la película, y dije, esto es tremendo. Yo la tenía en mi memoria como tremenda, pero era peor, y dije, hay que aclarar por qué metemos estas imágenes. Y el por qué era porque realmente nos parecía uno de los casos más arquetípicos de circulación entre medios. Había tenido versiones en el cine, en la radio, en la televisión, en distintos países. Nos parecía un caso arquetípico de la circulación de los medios en América Latina, entre medios y entre distintos países. Así que hay imágenes de versiones de todo tipo en el cuaderno. Y el último tema es el de una suerte de, digamos, de
de discusión sobre los archivos de televisión en la Argentina, porque esto sale bueno, un mes antes del aniversario número 60 de la inauguración de la televisión en la Argentina, como yo mencioné hoy a la mañana, y nos pareció que, intentando evitar esto que decía hoy Ana Paula sobre las efemérides y las celebraciones a las que no soy muy afecta, nos pareció interesante poder pensar el aniversario de la televisión en la Argentina desde una discusión acerca de los archivos de televisión. Y entonces hicimos un diálogo con gente que está trabajando en este momento en la digitalización de los archivos de la televisión pública en la Argentina, y con el proyecto de intentar volver disponibles archivos de la televisión pública argentina que son y no solo inaccesibles, sino míticos a esta altura por lo imposibles de consultar. Nos pareció que era un buen modo de discutir algo así como, bueno, los 60 años de televisión en la Argentina sin archivos, ¿no? Es un poco la propuesta. Bueno, eso. Y nada, simplemente para cerrar, decirles que ahora vamos a brindar, pero que realmente para mí fue un enorme gusto, y creo que para todos los que estuvimos organizando esto, creo que estamos muy contentos de cómo salió el encuentro, de las discusiones que se iniciaron y que creo que se pueden seguir dando, y agradecerles a todos. Y agradecer especialmente a Mariana Rosales, que me parece que nos volvió todo muy lindo a lo largo del encuentro. Especialmente a Jorge, que está acá, que se tomó un trabajo enorme en cosas del diseño del sitio y del diseño del cuaderno, y a todos los que participamos en la cátedra, que realmente creo que bueno, a Fernando, que ha estado aquí en una tarea ardua, cuando en realidad hubiera podido estar en la mesa, y entonces le agradezco enormemente ayudarnos con esto. Nada, vámonos a brindar. ¿Sí?